En esta lección vamos a hablar acerca de dos cosas. Primeramente, vamos a hablar acerca de los problemas comunes que los aconsejados tienen. Y también vamos a hablar acerca de cómo ayudar al aconsejado en una manera que es práctica. Una manera que el aconsejado puede entender y después puede aplicar a su vida diariamente. Empecemos. Algunos problemas comunes. Vamos a proveer algunos ejemplos primeramente. A veces los niños requieren consejería bíblica. Algunos ejemplos de sus necesidades son, por ejemplo, las relaciones entre los padres y los hijos. A veces no caminan bien, los niños no quieren escuchar a sus papás o hay otro tipo de problema. A veces tienen problemas con la obediencia y los padres necesitan aprender cómo instruir a sus niños y también castigar a sus niños cuando no están poniendo atención. A veces hay problemas en la escuela, tienen problemas con los profesores o con otros niños. Son algunos ejemplos de las necesidades de los niños. Algunos problemas de los adultos jóvenes. A veces tienen problemas con el novio o la novia. Por ejemplo, algunos tienen preguntas acerca del tipo de novio que debe buscar o la novia que debe buscar. A veces hay personas que tienen preguntas acerca del matrimonio o acerca de otros temas. También a veces tienen problemas encontrando un esposo o una esposa. Tienen preguntas acerca de este tema muy importante. O posible tienen problemas sexuales. Posible no están casados, pero tienen mucha tentación y necesitan aprender cómo servir al Señor y decir no a la tentación. A veces tienen problemas con los padres. Aunque son adultos, los padres tratan a sus hijos como niños y necesitan aprender cómo manejar como adultos. A veces tienen decisiones acerca del futuro, por ejemplo, la universidad, la escuela o el trabajo, otro tipo de pregunta. Los adultos maduros pueden tener problemas con el resentimiento si no han encontrado un esposo o una esposa. Y necesitamos instruir a estas personas que a veces la voluntad del Señor para una persona es que nunca se va a casar. Pero si deben casarse, el Señor va a proveer un esposo o una esposa. A veces tienen problemas con los hábitos porque los hábitos que no honran al Señor continúan en la vida. Y a veces tienen problemas con el trabajo. Hay muchas posibilidades. A veces los adultos casados tienen problemas con el matrimonio, no tienen paz, no tienen armonía, no han aprendido cómo perdonar. A veces tienen problemas con el dinero, posible ganan bien, pero quieren comprar muchas cosas y no tienen dinero. O posible no pueden buscar trabajo y tienen problemas con el dinero, con la renta, con la comida o cosas así. Pueden tener problemas con la comunicación. A veces el esposo dice algo y la esposa escucha otra cosa o viceversa y no saben cómo comunicarse muy bien. A veces tienen problemas con la depresión y necesitan aprender que como creyente es posible tener problemas, pero en medio de las tormentas necesitamos aprender cómo confiar en el Señor sabiendo que Él siempre va a proveer nuestras necesidades. También a veces tienen problemas con los hijos y tienen preguntas acerca de cómo enseñar a los niños o cómo ayudar a los niños que hacen cosas horribles. También a veces los ancianos tienen problemas, algunos ejemplos, la soledad. A veces el esposo o la esposa se muere y ahora están muy tristes. El duelo. Muchas veces con más años el cuerpo tiene más dolor, tiene más problemas. A veces tienen problemas con la autocompasión. También problemas para dormir o falta de propósito.
Han trabajado toda su vida y ahora no necesitan trabajar, pero no saben cómo usar sus días. Y necesitan aprender que ahora tienen más oportunidades para servir al Señor. A veces tienen miedo a la muerte. Y podemos ayudar a las personas con estos problemas también. Vamos a hablar para algunos momentos acerca de los elementos de los problemas. Cuando una persona tiene problema, hay 3 elementos. Primeramente, tienen el problema principal. Es el problema que el aconsejado presenta. Pero muchas veces solamente presenta un fruto del problema y no hablan acerca de la raíz. Por ejemplo, si una persona va al doctor y dice, me duele mi cabeza, el dolor, quién sabe de dónde viene, puede ser muchas cosas. Puede estar cansado, no ha dormido mucho, posible ha tomado mucha cafeína, o a veces tiene un tumor, o a veces tiene dolor porque se cayó y pegó su cabeza. Cuando una persona reporta el problema, necesitamos investigar más para aprender cuál es el punto, cuál es la raíz del problema. Pero el problema principal es el primer problema que menciona. Pero por las preguntas, por la investigación, vamos a aprender más acerca de la raíz del problema. Hay problemas secundarios también. Son los problemas que son el resultado de no obedecer las enseñanzas de la Biblia. Si una persona no quiere escuchar las instrucciones de Dios y camina en su propia manera, va a tener problemas. Y los problemas son el resultado de sus decisiones, de su rebeldía. Y necesitamos entender que los aconsejados muchas veces van a tener este tipo de problema, el problema que viene de la desobediencia. También hay problemas que dominan la vida porque afectan muchos aspectos de la vida. Un problema en un aspecto de la vida puede afectar otra parte de la vida. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo habla acerca de los borrachos. Si una persona es borracha, va a afectar cada aspecto de su vida. Y Pablo dice a estas personas, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El alcohol controla a la persona si es borracha, pero en vez de ser controlado por el vino, el creyente debe ser controlado por el Espíritu Santo. Es un punto muy importante. La vida del aconsejado es como una pizza en el sentido que tiene muchas partes. Por ejemplo, una parte representa el trabajo, otra parte representa la familia, otra parte representa los niños. Hay mucha parte de la vida. El consejero necesita examinar cómo un problema afecta cada parte de la vida del aconsejado. Por ejemplo, si es una persona borracha, posible tiene problemas pagando la renta. Pero tiene problemas pagando la renta porque no va para trabajar. O usa su dinero para comprar el alcohol. Y estos problemas son conectados. Necesitamos aprender cuál es la conexión y aprender más acerca de la raíz, porque la raíz va a afectar todos los aspectos de la vida y necesitamos aprender cómo ayudar a esta persona en cada parte de su vida. También necesitamos entender que el Espíritu Santo necesita llenar cada parte de la vida del aconsejado. A veces las personas solamente quieren dar control al Espíritu Santo en ciertas áreas, pero en otras áreas no quiere. Y esta persona necesita aprender cómo obedecer al Señor en cada parte de su vida. También vamos a hablar acerca de descubrir los problemas con los patrones. Muchas veces un problema afecta muchos aspectos de la vida del aconsejado, como ya hemos dicho.
Y necesitamos entender que el consejero necesita tener buenas preguntas para entender cuáles son los aspectos de la vida que son afectados por los problemas. Por ejemplo, posible un estudiante dice, yo no tengo tiempo para estudiar. El otro semestre tengo que repetir 3 clases. No tengo tiempo. Pero después un consejero aprende que el estudiante no tiene tiempo porque está mirando la televisión todos los días. Quiere ver los partidos de fútbol y las películas también. Y posible en una semana esta persona mira la televisión 15 horas. Si el estudiante tiene tiempo para estudiar, es que está usando su tiempo en otra manera. Y vamos a ayudar a la persona para aprender cómo manejar. Si quiere ver un partido de fútbol, debe estudiar primeramente y estar preparado para el examen. Y después puede ver la televisión. A veces un problema viene cuando alguien tiene estrés. Y cuando tiene estrés, por ejemplo, no tiene paciencia. Y necesita entender que cuando tiene estrés todavía necesita servir al Señor y tener mucha paciencia con otra persona como el Señor tiene paciencia con nosotros. También a veces cuando alguien está cansado, a veces el esposo dice, es la culpa de mi esposa, estaba cansado y vino para hablar conmigo y yo no tuve mucha paciencia, pero es que estoy cansado. Pero no podemos culpar la esposa por nuestra reacción. Y necesitamos entender que con las preguntas vamos a aprender más acerca del caso y tener más capacidad para aplicar las escrituras apropiadas en esta situación. También necesitamos aprender cómo tomar notas y también aprender cómo usar la conversación. La razón por la cual debemos tomar las notas en las sesiones son muchas. Primeramente, necesitamos saber que sí debemos tomar notas para aprender lo que estamos escuchando. Muchas veces la memoria no hace lo que debe hacer. No podemos recordar ciertas cosas, especialmente si estamos ayudando a varias personas. Vamos a olvidar los detalles de un caso. Y necesitamos tomar notas durante la sesión para recordar los detalles importantes. Y después, la próxima semana, no vamos a decir ¿de qué estábamos hablando? ¿Cuáles son los puntos que quiero mencionar esta vez? Porque ya vamos a tener los detalles importantes y podemos leer las notas y recordar lo que hemos dicho y también lo que necesitamos estudiar en la próxima sesión. También tomar las notas es algo positivo porque los aconsejados van a ver que estamos interesados en sus casos. Necesitamos explicar por nuestras acciones que tenemos interés, que queremos ayudar al aconsejado. Y si una persona puede ver que estamos tomando notas, esta acción va a decir que sí, tenemos interés, realmente queremos ayudar. También es importante poner la fecha y el número de la sesión en las notas. Por ejemplo, en la primera sesión número 1, después número 2 y número 3. Porque queremos recordar cuál sesión es la primera sesión y después la segunda sesión y la tercera sesión para ver cómo va el caso. Si el aconsejado está aprendiendo y está poniendo en práctica las enseñanzas del Señor o no. También tomar las notas ayuda a analizar los problemas. Necesitamos pensar en los problemas y a veces durante la semana vamos a pensar acerca de los casos y el Señor va a ayudarnos cuando estamos analizando los problemas para tener más entendimiento acerca de cómo podemos ayudar al aconsejado. También las notas nos ayudan para recordar que debemos orar por el aconsejado diariamente. No solamente debemos orar por el aconsejado durante la sesión, pero todos los días necesitamos orar por este aconsejado. Cuando una persona está tomando las notas, también nos ayuda para recordar
los temas de que hablamos en el pasado y también para recordar los temas que necesitamos cubrir en la próxima sesión. A veces no tenemos tiempo para hablar acerca de un tema y tenemos que decir la próxima vez vamos a hablar acerca de este tema. Pero si el consejero olvida y no habla acerca de este tema, ha prometido algo, pero no está respetando su promesa. No queremos olvidar las promesas. Necesitamos recordar lo que vamos a estudiar la próxima vez. También necesitamos pensar en cómo usar la conversación. Los consejeros necesitan hablar para proveer consejería y la manera que hablamos es crucial. Si solamente el aconsejado habla, no podemos proveer consejería. Hay algunos aconsejados que hablan y hablan y hablan y hablan y hablan sin cesar y después el consejero no tiene tiempo para hablar. Nosotros necesitamos aprender cómo tener control de la sesión. Y sí, el aconsejado necesita hablar, pero también el consejero necesita hablar para proveer instrucción. El aconsejado ha venido porque no ha encontrado las soluciones de sus problemas. Y nosotros como consejeros necesitamos escuchar, pero necesitamos hablar, porque las personas necesitan aprender cómo implementar las soluciones. Solamente hablar no es suficiente. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué? Porque Él dice que no es suficiente hablar. Hay muchas palabras bonitas, pero el aconsejado necesita aprender cómo obedecer también. Otro texto, Mateo capítulo 7, versículos 24 a 27. Jesús declara, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. La palabra de Dios es nuestra fundación como creyentes. Pero si una persona desobedece, está construyendo en la arena y va a tener muchos problemas. Pero poner las palabras de Dios en práctica es tener una fundación estable. Y necesitamos enseñar a los aconsejados cómo obedecer prácticamente todos los días. También Proverbios capítulo 18 versículo 15 dice, el corazón del prudente adquiere conocimiento y el odio del sabio busca el conocimiento. Por lo tanto, debemos proveer instrucciones prácticas para ayudar al aconsejado, para edificar su vida en la fundación de Dios. Y para ayudar en esta manera debemos tener control sobre la sesión, porque la consejería viene del consejero. El aconsejado no sabe cómo manejar y necesita aprender del consejero cómo debe caminar con el Señor. El consejero también debe estar seguro de que el aconsejado no salta de un tema a otro tema sin permitir al consejero para hablar acerca de los problemas. A veces en 5 minutos una persona menciona 10 cosas. Y no podemos ayudar al aconsejado con 10 cosas en 5 minutos. A veces necesitamos decir, gracias por mencionar estas cosas. En el futuro vamos a hablar acerca de estos puntos, pero en este momento necesitamos hablar acerca de este problema. Y el aconsejado necesita regresar al primer punto para hablar con el consejero acerca de este problema. También el consejero no debe permitir el chisme en la sesión de consejería. Muchos aconsejados quieren hablar acerca de las personas que no están presentes, pero nosotros solamente podemos ayudar a la persona que está en la silla hablando con nosotros acerca de la consejería. Necesitamos enfocarnos en la persona que está presente en la sesión en vez de una persona que no está en la sesión. Por lo tanto, Santiago capítulo 4, versículo 11 dice que necesitamos tener cuidado
con los chismes. Dice Santiago, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. También Efesios capítulo 4, versículo 29 a 32 explica: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparte gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. También necesitamos enfocarnos en la traducción en las sesiones de consejería. Yo no estoy hablando acerca de español a inglés o inglés a español. Los consejeros tienen que traducir lo que los aconsejados dicen. A veces los aconsejados usan el vocabulario de la psiquiatría, pero necesitan usar el vocabulario bíblico para hablar acerca de sus problemas. Hay muchas personas que usan la palabra enfermedad para referirse a un pecado. Esta persona está enferma, pero no es una enfermedad, es rebeldía, es pecado. Y si es pecado, necesitamos decir que es pecado. Por ejemplo, la palabra de Dios no usa la palabra alcohólico, dice borracho. Muchos piensan que un alcohólico no tiene control sobre su vida. Pero la Biblia dice que una persona debe decidir si va a ser controlado por el vino o por el Espíritu Santo. Pues no es una enfermedad y necesitamos hablar acerca del pecado en vez de la enfermedad. También necesitamos tener cuidado con algunas exageraciones que las personas usan. Algunos dicen no puedo cambiar, pero si Dios dice que sí podemos cambiar, esta persona no debe decir no puedo cambiar. A veces solamente quiero decir no quiero cambiar. Algunos dicen ya es muy tarde para cambiar, pero nunca es tarde para arrepentirse y caminar con el Señor. Algunos cuando pecan dicen, tengo que pecar en esta manera porque tengo necesidades. Pero no tenemos necesidades en esta área, no debemos pecar, no tenemos que pecar. Algunos dicen, no hay esperanza. Pero con el Señor hay esperanza si una persona es creyente. Algunos usan la palabra siempre o nunca. Mi esposo nunca tiene paciencia conmigo. A veces sí tiene paciencia, a veces no. Pero si estamos usando la palabra siempre o nunca, no vamos a aprender cómo manejar. Es una exageración. Una pregunta para el aconsejado que ayuda es: ¿qué has hecho para tratar de encontrar una solución a tu problema? Si el aconsejado dice nada, sabemos que nunca ha tratado de cambiar. Pero si dice he tratado esta cosa y otra cosa y otra cosa, sabemos que han tratado de cambiar, pero no han encontrado la solución bíblica. Y a veces sus soluciones son peores. Hacen decisiones que no glorifican al Señor y más problemas entran en la vida. Y como un consejero vamos a ayudar con los problemas que vienen de las soluciones que no honran al Señor. ¿Qué vamos a hacer si el aconsejado no quiere hablar? Tenemos que explicar que tiene que hablar para poder ayudar. Porque si no sabemos cuál es el problema, no vamos a proveer una solución, no tenemos la capacidad para ayudar. A veces es difícil hablar acerca de ciertos problemas, por ejemplo, algo interpersonal o un crimen, un pecado sexual. Pero necesitamos decir al aconsejado, ¿sabe qué? Aquí en este lugar puede compartir el problema. Yo no voy a compartir con otras personas lo que está diciendo, solamente quiero ayudar. Pero necesitamos saber si ha cometido un crimen o ha matado a una persona o ha abusado a una persona. Es algo que en sí necesitamos reportar.
pero la mayoría del tiempo no vamos a reportar los problemas a otras personas porque es algo personal en esta sesión y estamos en la sesión para ayudar a la persona. También necesitamos usar las palabras que vienen de la Biblia. Vamos a hablar acerca de los temas de que no hablan los consejeros seculares, por ejemplo, Dios y su palabra, la salvación, el pecado, el juicio, la resurrección, el infierno, el cielo, la santidad. Los consejeros seculares no hablan acerca de estos temas, pero son importantes para los creyentes. Necesitamos hablar también con claridad, en vez de hablar en una manera que la persona no entiende las palabras. Necesitamos usar las palabras entendibles con amabilidad y también con el vocabulario bíblico, porque la Biblia tiene las soluciones. Necesitamos hablar con firmeza, con ánimo, porque muchas personas no tienen esperanza y necesitamos animar a los hermanos para decir que sí pueden cambiar y pueden glorificar al Señor. Pero necesitamos hablar de manera realista también. Si es problema grande, no vamos a decir que no es problema grande. No vamos a minimizar los problemas. También el consejero tiene que hablar acerca de las soluciones. Necesitamos enfocarnos en las soluciones prácticas y también enseñar la empatía en vez de la simpatía. La simpatía es cuando una persona tiene hambre y nosotros decimos, lo siento, qué triste. Pero la empatía es cuando una persona dice, tengo hambre, y nosotros ayudamos, tenemos comida, y queremos ayudar a esta persona que tenga comida. La empatía es un deseo para ayudar. Y debemos ayudar usando las soluciones bíblicas, relacionando cada aspecto de la vida del aconsejado a Dios y su palabra. Algo que vimos en este video es que necesitamos usar el vocabulario bíblico para entender los problemas de los aconsejados, porque el Señor nos entiende perfectamente y necesitamos usar la Escritura para entender también cuál es la solución del problema.